En Antena La Hora Feliz de Radio Ven Interactivo 100% Voz Evangélica Nacional. Y como es nuestra costumbre, nos encomendamos al Señor, esperando tener un programa que sea de mucha edificación para tu vida, un programa que sea de mucha bendición. Hoy tenemos un debate interesante. Recientemente un par de personas se me acercaron con la misma pregunta y entendí que era importante hacer el planteamiento, compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la carne de cerdo. Levanten la mano los que les gusta la carne de cerdo. Levanten la mano los que comieron recientemente carne de cerdo en sus diferentes manifestaciones. Desde jamón, una lonja de pierna asada de cerdo, chicharrones, qué sé yo. Bueno, en todas sus manifestaciones, la pregunta ¿es pecado comer carne de cerdo? Anímese a participar en el día de hoy, 809-683-4041. Hay algunos grupos cristianos que prohíben, establecen que comer carne de cerdo es una carne que, de acuerdo al Antiguo Testamento, de acuerdo al libro de Levítico, el cerdo es considerado como un animal inmundo. Y hay una advertencia de no comer carne de cerdo en la Biblia. Entonces quiero preguntarle a nuestros oyentes qué usted opina al respecto. 809-683-4041. Ya tenemos el planteamiento en nuestro Facebook para que la gente también tenga la oportunidad de dar su punto de vista. Alguien te pregunta ¿por qué comes carne de cerdo? ¿No es pecado según la Biblia? ¿Qué tú le responderías? Anímate a participar, 809-683-4041, Hora Feliz Radio Ven. Buenas tardes. Dios te bendiga, Josué. Dios me le bendiga, hermano. ¿Cómo está usted? Estamos en victoria igual que usted. ¿De dónde me llama? De Sabana Bendecida le hablo. Bienvenido, dígame a ver. Mi hermano, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento manda que cuando usted le pongan enfrente cualquier comida que se la come y no pregunte. También dice que cuando vaya a la carnicería no tiene que estar averiguando. Pero ya tú sabes, mi hermano, es carne de cerdo, tú lo sabes. Sí, exacto. Para mí no es pecado, ¿no? Yo me como mi carnita de puerco. Tú te la comes y tú entiendes que no es pecado. No, no es pecado. Dios te bendiga mucho, gracias varón por estar con nosotros. Hora Feliz Radio Ven. Pregunto a ustedes, ¿es pecado o no comer carne de cerdo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dígame a ver qué usted opina. 809-683-4041. Desde La Romana haciendo reporte de sintonía. Starling Mercedes me escribe diciendo no es pecado. No es pecado para nada porque Dios santificó al cerdo. ¿Y dónde dice eso la Biblia, que Dios santificó al cerdo, Starling? Alexander Vanderpool Williams desde San Pedro de Macorís, la tierra de los cocolos, la Sultana del Este. Dice Alexander, yo en mi caso, la enseñanza de mis padres por cultura no comen carne de cerdo. No porque es pecado, sino por tradición familiar. Pero pienso que lo que Dios limpió no es inmundo. Ahora bien, yo no me la como porque no me gusta y por tradición familiar. Eso dice Alexander. ¿Y usted qué dice al respecto? 809-683-4041. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está usted? Estamos en victoria, hermano. Me alegro mucho. Cuénteme. Mire, la Biblia dice un sitio, porque la Biblia dice muchas cosas. Tanto dice una como dice otra. Mira, ¿Cómo de que es un sitio? ¿Tú no sabes dónde que lo dice? O sea, el versículo no lo tengo, porque fíjese, ya yo estoy borrando. La edad mía ya, ¿usted me entiende? A veces... ¿Es para abajo que vamos? Sí, tú sabes que cuando ya uno va para viejo, ya la cosa se pone fuerte. Pero sí dice la Biblia, porque yo lo he leído, que dice que no, que la Biblia dice, en un sitio dice, que no hace daño lo que entra, sino lo que sale. También dice en otro sitio que estando Pedro en un sitio bajo un manto con los animales que se podía comer, y que también Dios le dijo que no llamara puro lo que limpió. Ok, entonces... Y también, hermano, todo depende cómo comamos las cosas, con la mentalidad que la comamos. Perfecto. Si usted cree que hace daño, no la coma. Si usted cree que usted está pecando, no la coma. Dios me le bendiga mucho, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. Levítico capítulo 11, versículo 7, Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Isaías capítulo 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón,
juntamente serán talados, dice Jehová. 809-683-4041, anímate a participar. Buenas tardes. Por fin, Dios mío. ¿Qué pasó? Tanto tiempo y yo nunca había logrado una llamada. Se estrenó hoy, sierva, no se preocupe. De la romana, Dios mío. Bienvenida a la hora feliz, no solamente ya, celebre. Oh, yo opino que lo que Dios creó no es inmundo. Yo me la como, no. Pero no Dios, pero Dios mismo. 50,000 veces. 50,000 veces, pero se le va a subir los triglicéridos. Que suba lo que sea. ¿A ti cómo que te gusta la carne de cerdo? Claro que sí. Pero hay un grupo religioso, hay varios grupos religiosos que dicen que no, que es pecado. Bueno, en romano yo he aprendido que yo no tengo que juzgar al que come, al que deja de comer, porque para Dios lo hace. Ese es el problema de ellos y el mío es el mío. Yo sé que el Señor me salvó con mi cerdo y con todo. Dios me le bendiga mucho, mi hermana. Gracias por estar con nosotros. A Cielo parece como que de vez en cuando le da su abracito. Ella cuando ve un mulo de cerdo, una pierna, ella lo abraza. Tiene cariño a los cerdos. 809-683-4041, Levítico 11:7. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. 809-683-4041. Ante evidencia bíblica sobre la carne de cerdo. ¿Es pecado o no comer carne de cerdo? Dígame qué usted opina. No se quede dao. Responda. Vicenta de la Cruz, desde Santo Domingo Norte, dice: para mí no es pecado, pero es preferible no comerla porque es sumamente dañina al cuerpo. Eso dice Vicenta. Desde Los Tres Ojos, Dilenia María Padilla: no es pecado porque lo que hace daño son las cosas que salen de nuestra boca, no los alimentos que comemos. Dios bendiga. Esa es la opinión desde Los Tres Ojos. ¿Y usted qué dice al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Si te la comes, ¿cuál es la justificación que tienes para comer la carne de cerdo? Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga. Amén, igual. ¿De dónde usted me llama, hermano? De Villamella. Bienvenido a la hora feliz. Yo creo que lo que dice la sierva, que la contestó ahorita, que el pecado es lo que sale, no lo que entra. Pero ¿y qué? ¿Cómo tú le respondes a alguien que te mencione Isaías capítulo 66, versículo 17, que dice: los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová? ¿Qué tú le respondes? Es que eso fue del Viejo Testamento, porque vino Jesús. Pero Dios me le bendiga mucho. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Eso es del Viejo Testamento. Y el de rizado. Ah, perdón, que ese no es el tema. Perdón. Olvídese lo que acabo de decir. 809-683-4041. Comer carne de cerdo, ¿pecado o no? Llámame, hombre. Buenas tardes. Dios me le bendiga. Buenas tardes. ¿De dónde me llama? Le estamos llamando desde la Máximo Gómez. Bienvenido a la hora feliz. Cuénteme. La carne de cerdo ni es pecado comerla, ni es dañina. Lo contrario, la carne del puerco o del cerdo últimamente se ha convertido en una de las carnes más sanas que hay en el mercado. Mire, varón, no me diga eso. Cuando Pedro estaba un hambre que llegó de predicar, que subió a la azotea de la casa y bajó el manto con todos los animales y reptiles, y Pedro mata y come, y Pedro quiso reprochar al Señor, dijo: no llame inmundo a lo que yo limpié. Significa que desde esa fecha no hay ningún tipo de restricción pero la interpretación más sana o más socorrida de ese versículo es que la enseñanza no se refería a la comida, sino a los gentiles. Bueno, yo entiendo que se explica a ambas partes, a todo tipo de personas, todo tipo de gente y todo tipo de alimentos. Perfecto. Dios me le bendiga mucho, mi hermano. Gracias por estar con nosotros. 809-683-4041. Eso, lo que acaba de citar mi hermano, se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces se arma ahí el match-up. O como dice, esa conversación. Pedro responde en el versículo 14: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro.
809-683-4041. ¿Pecado o no comer carne de cerdo? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Segura? Claro que sí. Me alegro, me alegro. Pues Cuénteme. sí, siervo, no es pecado, porque es que ya Dios, ya el Señor hizo el sacrificio, ya Él limpió todo. Él dice claro, hay que escudriñar las escrituras, porque Él dice claro que lo que entra por la boca no hace daño, es lo que sale. Y nosotros como cristianos tenemos que saber claro que todo lo que sale de nuestra boca, que perjudica a los hermanos, es lo que hace daño, no lo que comemos. Dios me la bendiga mucho, gracias. Si usted le pregunta a un adventista sobre lo que dice Hechos capítulo 10, donde habla de Pedro mata y come, ellos explican que la razón de esa visión, la comprensión correcta, la interpretación correcta de esa visión no se aplica, no es aplicarla a la comida. Porque en el versículo 34 Pedro da la explicación cuando él dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces ellos enseñan que eso aplica a la no discriminación, no acepción de personas, no al asunto dietético. 809-683-4041, buenas tardes. Buenas tardes. Hello, se fue de largo. Doy paso a otra persona que quiera compartir con nosotros en la hora feliz de Radio Ben. Camarón Sosa dice, no creo que sea pecado, pero el que le haga daño que no se la coma. Eso es es una buena opinión, ¿verdad? Bueno, eso no es malo, pero si te hace daño no te lo coma. Lady Karina me escribe desde la Charles de Gaulle. En particular a mí no me gusta la carne de cerdo, pero no es pecado porque el Señor le dijo a Pedro, mata y come, y Pedro le contestó lo que yo acabo de leer. Dincy y Celestino dice, no es pecado. La Biblia dice, bendice y come, la coma. Algunos dicen que a Dios no le agrada porque le hace daño al cuerpo. Y si es así, tampoco comeríamos ni beberíamos refresco, comida chatarra, molondrones. Bueno, los molondrones los puse yo. Levanten la mano a los que les gustan los molondrones para yo ver. Como quiera que lo pongan, los molondrones dan brega. Por lo menos a mí me da brega. 809-683-4041. Buenas tardes. Mi hermano Josué Ceballos. Dios me le bendiga, mi hermano. Frederick Mendoza, aquí de la Avenida República de Colombia. Bienvenido, Frederick. Bendiciones. Dios te bendiga más, mi hermano. Cuéntame, Josué, ¿qué tú opinas? Dice en el libro de los Hechos que en una ocasión estaban reunidos Jacobo, Pablo y Pedro. Y el hermano y el Jacobo le dijo, no carguemos a otros hermanos con una carga que ni siquiera nosotros hemos podido llevar, refiriéndose a los gentiles, que se abstengan simplemente de ahogado y de sangre, refiriéndose a los elementos y a las costumbres judías. O sea, ¿tú entiendes que la dieta entonces cambió y ahora podemos comer todo? Excepto animales ahogados y sangre, porque en la sangre está la vida. Dios te bendiga mucho, varón. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir en la hora feliz de Radio Ben. Esperanza Ávila desde La Romana me escribe diciendo que ella cree que no es pecado ningún nutriente, pero tenemos que tener control porque es una de las carnes que más grasa tiene. Usted sabe que la grasa es buena, pero hace daño. Darlenis Antigua también me escribe diciendo, el apóstol Pablo dijo de todas las carnes que venden en la carnicería, compren sin preguntar. Ahora también dijo que si comer carne le es tropiezo a mi hermano, que no la coman, no la comeré jamás. ¿Qué más tengo? Andy Cindy Peralta, yo digo que esa carne es lo que es buena. 809-683-4041. Anímate, preguntamos en el día de hoy sobre el consumo de carne de cerdo por gente santa, gente limpia, gente que va para el cielo. Pega eso, comer un animal inmundo como es el cerdo. 809-683-4041. Buenas tardes. Dios te bendiga. Amén, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo creía que era grabado. No, varón, en vivo, anímate. Bueno, casi lo mismo que dijo el varón. Concerniente a lo que dijiste de los adventistas, que ellos te van a decir que eso fue que Pedro se refería a los gentiles. Sí, en eso tienen razón. No me malinterprete nadie, porque ahorita van a decir que yo soy adventista del séptimo día, ¿no? Yo tengo mi iglesia pentecostal donde pertenezco, y no es que no es un pecado ser adventista, ¿ves? Cuéntame, ¿por qué tú comes carne de cerdo entonces? Si no es yo la pecado. como, fíjate.
vámonos a la vez. En el Antiguo Testamento eso se prohibió, ¿no? ¿Verdad? Ok, estamos en la gracia. Pablo, cuando Santiago se hizo aquella reunión, tú recuerdas, en la iglesia de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, ajá. ¿Aló? Sí, te escucho. Sí. Tú recordarás, como decía el varón, eso creo que, si mal no recuerdo, arrójame luz si estoy equivocado, creo que en Hechos 15. Hechos 15, que hubo una reunión, si se puede comer, si se puede circuncidar, que el que se circuncida, si tú eres un incircunciso, tú no puedes ser cristiano, que si te convertiste, el incircunciso, el que se convertía al circuncidado. ¿Tú entiendes que el concilio de Jerusalén estableció una nueva regla de alimenticia? Escúchame, decían, si yo, por ejemplo, que soy gentil, ¿no? ¿Verdad? Me convertí a Cristo, yo tenía, recuérdate que Pablo circuncidó, creo que fue a Timoteo, porque era hijo de griego y de una madre hebrea y de un griego. Tiene el tiempo encima, José Antonio. Entonces, espérate, Pablo dijo, bueno, la iglesia dijo, bueno, habiendo este problema, solamente prohíbele a la iglesia que se atengan de ahogado, de sangre, de los sacrificados a ídolos y de fornicación, adulterio. O sea, la morcilla sí no la podemos comer. Dios te bendiga mucho, José Antonio. Thank you. Merci beaucoup. Karen Jiménez, no es pecado, aunque sí es muy dañina. Si vieran cómo se crían y matan esos animales, nunca más comieran eso. Además, el proceso para elaborar los alimentos también deja mucho de desear. Le echan colorante, nitrato, ni lo otro. Bueno, Karen se fue dura con eso. Ella no come carne de cerdo. A propósito, el salami, si usted dice que no come carne de cerdo, el salami tiene algo de cerdo. Elvis Contreras dice, el cerdo es súper dañino, por lo tanto yo pienso que lo más correcto es no comerlo. Margarita Rodríguez desde La Romana, creo que no es pecado, pero si el cerdo es muy dañino para la salud del ser humano, sin embargo creo que sí, no es pecado. Pero una lonjita de cerdo de la parte más magra bueno, déjelo así. 809-683-4041. Chicharrones, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mi hermano Josué Cervantes. Dios me le bendiga, hermano Bruno. ¿Cómo está usted? Dios me le bendiga, mi hermano. Cuénteme. Soportar lo débil en la fe, capítulo 14 de Romanos. ¿Pero es pecado o no es pecado el asunto? No es pecado, mi hermano, porque es que Pablo habla, dice que a uno hacen diferencia de día. Y otro, dice, si ha de comer un legumbre, no come, y si ha de comer carne, no lo come, pero dice que respetemos eso, pero realmente yo creo que eso fue con el Antiguo Testamento que Dios habló de eso. Pero mi hermano Bruno, hay gente que me dice cosas y hay doctrinas bíblicas que la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica hace en nuestros días, que está basado en el Antiguo Testamento. Sí, es que mi hermano, es que hay hermanos que viven en la ley, aunque sean cristianos. Sí. Perfecto, Dios me le bendiga mucho, varón. Thank you. Un asunto de coherencia. Voy al cambio. A usted le invito a que permanezca con nosotros. No mueva el dial de su radio. No lo apague tampoco. En breve hay más Hora Feliz de Radio Ben. Continuamos en la Hora Feliz de Radio Ben, interactivo 100% Voz Evangélica Nacional. Y antes de continuar, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor? Aprovecha donde quiera que te encuentres, dale gracias al Señor que ha sido bueno, fiel, misericordioso, que nos da las fortalezas para seguir adelante, batallando, caminando. Gracias demos al Señor hoy, mañana y siempre. Ahora sí continúo recibiendo opiniones por el 809-683-4041. Le pregunto a nuestros oyentes sobre si es pecado o no comer carne de cerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. Se fue de largo esta llamada. Por el Facebook, Nidia Plasencia González, desde San Pedro de Macorís, dice, lo que Dios creó es inmundo o dañino. ¿Cómo es la cosa? No, nada de lo que Dios creó es inmundo o dañino. Puede hacerle daño a alguno por salud, pero es la mejor carne. Nidia dice que esa es la mejor carne de mi vida.
Rafael García dice, desde la Romana, en el libro de Levítico capítulo 11 se dieron algunas normas en cuanto a los alimentos limpios e inmundos por razones de salud, pero también como normas para ayudar a los israelitas a seguir siendo un pueblo separado de la sociedad impía que los rodeaba. Esas instrucciones ya no son obligatorias para los creyentes del Nuevo Testamento, ya que Cristo cumplió su significado y propósito, así que a comer todo lo que nos pongan delante. Ese era Rafael García desde la Romana. Manuel Cruz también se anota. Desde Máximo Gómez dice: la carne de cerdo es tan dañina, la cual no se cocina bien, te mata. Cuando Jesús mandó al espíritu inmundo, fue a los cerdos. Así que Manuel cree que sí, que es pecado, porque los espíritus inmundos se le metieron a los cerdos. Gracias por estar con nosotros. 809-683-4041. Anímate. Buenas tardes. Bueno, varón, comunicarse con usted es difícil. A veces. Pero cuéntame, aprovecha ahí. ¿De dónde me llamas? Estamos en la calle ahora mismo, en la Guarocuya, casi llegando a la Núñez. Bienvenido a la hora feliz. Cuéntame. Varón de Dios, yo creo que en Timoteo, primera de Timoteo, en su capítulo 4, versículos 4 y 5, que es donde habla de que todo lo que hizo Dios es bueno. Pero hay un punto que es bien importante, que yo entiendo que tiene que ver ya es con la actitud que la persona toma. En este caso estamos hablando de comer cerdo, que dice, si lo reciben con gracia. Entonces luego habla de que por la oración eso es santificado. Tú estás hablando de primera de Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Exactamente. Entonces lo que yo digo es que todo esto va a depender de la actitud que se tome, porque hay personas que dicen, no, comer cerdo es pecado. Bueno, ahí dice que si se toma con acción de gracia, y en el versículo 5 que dice que entonces por la oración eso es santificado, pero todo depende de la actitud que tú tomes. Si tú crees que eso te va a hacer daño, cuando viene a ver... O sea, ¿tú crees que un pedazo de pizza puede ser pecado entonces? A la luz de lo que tú me estás diciendo. No, jamás en la vida, por eso le estoy diciendo... O porque tú me estás diciendo que la actitud depende. Si yo creo que un pedazo de pizza es pecado, entonces es pecado. Varón, por eso mismo es que por ejemplo hay gente que, qué sé yo, tal vez le falta su poquito de, ¿verdad?, de base, y si esa gente creen que comerse esa carne le va a hacer daño. Perfecto, Dios te me bendiga mucho, varón. Gracias por estar con nosotros en la hora feliz de Radio Ben. Juan García Almonte desde Villa Juana: hay muchas cosas que son pecados para Dios y lo hacemos sin tener en cuenta. Los que no van a la iglesia a adorar a Dios por mirar, hermano, ¿cómo fue? Juan García, gracias por estar con nosotros. Se te aprecia mucho por la intención, pero estamos hablando de carne de cerdo. Si usted cree que la Biblia prohíbe comer carne de cerdo o no, si puede el creyente en estos días comer carne de cerdo o no, anímese, deme su punto de vista. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía yo no sé leer eso. Interactivo 100% Voz Evangélica Nacional. Anímese a participar en la recta final. Creo que puedo sacar 3 llamadas más. Hablando sobre la carne de cerdo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú puedes bajar el volumen de tu radio, por favor? Claro, ahora sí. Dame tu opinión, por favor. Para mí no es pecado comer la carne de cerdo. ¿A ti te gusta la carne de cerdo? Bueno, a mi mamá le gusta, a mí no. Yo no soy muy fanática. La pregunta es usted. ¿Tú no eres muy fanática? No, pero si tengo que comer, me la como. Ok. Claro. ¿Tú entiendes que la Biblia no tiene ningún tipo de prohibición? No. Tú nunca has perdido comunión de que el mensaje no me salió bien por ese pedazo de carne que me comí. No. Eso es mentira. Dios te me bendiga mucho, gracias. Un predicador que diga, si no me hubiera comido ese chicharrón, a lo mejor fluye mejor el espíritu. 809-683-4041. Anímate a participar. Preguntamos en el día de hoy sobre este asunto de la carne de cerdo. Si tú entiendes que es apropiado, inapropiado, si es pecado o no. Puedo sacar 2 llamadas más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén, igual. ¿De dónde usted me llama? De Villa Consuelo. Adelante, por favor. Sí, yo lo que creo que cada quien toma la Biblia como le conviene. ¿Cómo? Porque mira, en el Viejo Testamento dice que es pecado. El que quiere
coge ese versículo y le dice a la persona que es pecado. En el Nuevo dice que no es pecado comer. Entonces, ¿qué quiere? Coge ese versículo como otra cosa. La pregunta es, si a ti de manera personal te pregunta a alguien, ¿es pecado? ¿Qué tú le responderías? Yo le diría que lo que es pecado es lo que le hace daño a tu alma y a tu conciencia. Si te hace daño comértela, no te la comas. Pero si no te hace daño, cómetela. Dios te bendiga mucho. Gracias, mi hermana, por estar con nosotros. Hora Feliz Radio Ven, ¿tú qué dices? Anímate con nosotros. ¿Puedo sacar una llamada más? Hora Feliz Radio Ven, buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Dios me le bendiga. ¿Cómo está? Nicolás de Guaricano. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Oye, quizá por cuestión de salud, no se pueda comer por la persona la cuestión del colesterol, pero cuestiones religiosas no. Romanos 14:14 dice que Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para aquel que piensa que es inmundo, para él lo es. Perfecto. No hay nada de inmundicia acá porque Jesucristo limpió todo eso en el Calvario. Ahora, por cuestión de salud, ya es otra cosa. Dios me le bendiga mucho. Gracias, Pastor Nicolás, por estar con nosotros. El tiempo no me da para más, mi hermano. Ya tengo que concluir. Agradeciendo las llamadas, me doy cuenta de que la gran mayoría de mis hermanos son ñoños con su carne de cerdo. Pero, como usted sabe, la carne de cerdo o la ingesta, el consumo de carne de cerdo, es un elemento que diferencia a la iglesia evangélica de la iglesia adventista. La iglesia adventista, sobre todo, ha sido la que más ha llevado la voz cantante en el asunto de que la carne de cerdo es pecado comerla, de acuerdo a lo establecido en la palabra del Señor, en el libro de Levítico capítulo 11, en el libro de Deuteronomio, también hay algunas menciones en el libro de Isaías. Y para ellos asumen que el consumo de carne de cerdo es un pecado, igual que hablar mentiras, igual que la fornicación, igual que el chisme, igual que el robo. Y el que come carne de cerdo es un pecador y por tanto está exento de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, no puede ir al cielo. Obviamente nosotros, y yo creo que esto tenemos que aplicarlo en un sentido amplio, la manera como nosotros interpretamos algunos versículos bíblicos y sobre todo algunas enseñanzas que aparecen en el Antiguo Testamento y cómo esas enseñanzas son transformadas en el Nuevo Testamento. Es importante que tengamos en consideración esto. Mire, lo primero, o la manera como yo manejo el tema de la carne de cerdo, es un asunto de la definición de lo que es inmundicia. Yo creo que eso es clave entender qué se le llama inmundicia en el Antiguo Testamento, porque el argumento de no comer carne de cerdo es porque el animal es inmundo. Por lo tanto, me estoy haciendo inmundo cuando yo como carne de cerdo. Sin embargo, si usted lee los versículos, usted busca la palabra inmundicia en los capítulos o en los libros del Antiguo Testamento, usted se dará cuenta que hay como una especie de cambio. En el Antiguo Testamento, la inmundicia se refería mucho a asuntos rituales, asuntos externos. Un hombre que tenía lepra, una mujer que tuviera la menstruación, un hombre que se hubiera llegado a una mujer, etcétera, etcétera. Habían una serie de acciones que convertían a una persona en inmundo. La inmundicia era un asunto externo, era un asunto que tenía que ver con lavarse las manos antes de comer. Si una persona tocaba un cadáver, ya esa persona era inmunda. Si una persona le ponía la mano a alguien que era inmundo, se le transfería entonces la inmundicia, se contaminaba. La contaminación era un asunto muy ritual, era un asunto muy externo. Sin embargo, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, ya la contaminación cambia. Si usted lee, por ejemplo, en citas bíblicas como Gálatas capítulo 5, versículo 19, Efesios 5:3, Segunda de Pedro capítulo 2,
ya la palabra inmundicia no tiene una connotación ritual, no tiene una connotación de asuntos de formalismo, sino que ya la inmundicia tiene que ver con asuntos de la contaminación interna del ser humano, del pecado, la fornicación, el adulterio, la mentira, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hombres. Gálatas, estoy buscando Gálatas capítulo 5 para que usted vea lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas obras, como usted la puede ver de la carne, tienen que ver mucho con asuntos de conducta que sale como resultado del pensamiento interno del ser humano. También podemos ver en Efesios capítulo 5, o sea, lo que es la inmundicia en el Nuevo Testamento se refiere más a asuntos conductuales que asuntos de consumo. Ya no es un asunto de yo ponerle la mano y ya automáticamente se me transfiere. No, al yo tener pensamientos impuros, eso me hace a mí ser una persona que está en condiciones de inmundicia. Estoy practicando el pecado tal como se señala en esta lista de Gálatas capítulo 5, versículo 19. También en Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro capítulo 2, si lo buscamos, usted verá también otra mención sobre lo que es inmundicia en el Nuevo Testamento. La inmundicia cambia, les repito, de un asunto ceremonial a un asunto conductual, de comportamiento, donde se pone en entredicho el amor al prójimo, donde se pone en entredicho el amor a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 me ayuda también a entender un poquitito más el asunto de la inmundicia. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, y para terminar, yo creo que podemos citar lo que algunos de mis hermanos han mencionado en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, donde el Señor Jesús hace una declaración interesante. Los fariseos le habían dado una alta importancia al asunto ritualista, al asunto de externo, a lavarse las manos. Habían puesto decían que la colección de enseñanzas fariseas era un libro más grande que la Torá, sobre cosas que contaminaban al ser humano. Se habían enfocado mucho a asuntos externos, y por eso es que el Señor de manera fuerte le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados por fuera, y a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, versículo 3, en realidad lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque el Señor dice claramente que lo que entra va a parar a la letrina. Sin embargo, lo que sale es lo que realmente contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo 3. Donde dice, estoy buscando ahora mismo la cita, versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina, eso es lo que hace al ser humano inmundo, no es lo que usted le ponga la mano o lo que usted ingiera. Por lo tanto, yo me inscribo entre aquellos que creen que, si bien es cierto, habían leyes dietéticas establecidas en el Levítico, establecidas para el pueblo de Israel, con el surgimiento del nuevo pacto, con el surgimiento luego del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cambiaron muchas cosas. Cambió la relación en la cual Dios establecía con el ser humano, donde el pecado se constituye en esa rebelión, en esa actitud de rechazo, asuntos que son más de carácter conductuales, que tienen que ver con mi interacción con el ser humano, con mi interacción con mi prójimo, con la manera como yo me comporto de cara a Dios, que con asuntos ritualistas o asuntos de dieta. Independientemente del concepto que usted tenga sobre si es saludable o no el consumo de carne de cerdo, y eso son otras cosas, porque hay otros alimentos que nosotros ponemos en nuestra dieta y que tienen componentes también dañinos. Pero una cosa es que usted considere un alimento desde el punto de vista de sus cualidades nutricionales, y otra cosa es que usted se refiera o le dé un rango de pecado
a la ingesta de algún alimento que Dios ha creado. Nosotros creemos que la evidencia bíblica es sólida y contundente para nosotros pensar que lo que es pecado, realmente tiene que ver con lo que hay en mi corazón, la malicia que hay en mi corazón, y no con asuntos que tienen que ver con contaminación externa por carne o por lo que yo coma. Aquí cada quien tiene la libertad y esa es la opinión mía. Si usted quiere comer, cómala, pero no piense que usted está pecando porque usted no la come o porque usted decida comerla. El pecado no está en comerla, repito, como dice el Señor Jesucristo, lo que sale, lo que está dentro, lo que está en tu conciencia, lo que piensas, eso es lo que realmente te hace inmundo, eso es lo que realmente te contamina. Dios te me bendiga mucho, mi hermano. Tengo que irme. Gracias de todo corazón a aquellos que tuvieron la gentileza de llamarnos, de compartir vía Facebook. Dios te bendiga mucho. Como siempre, nuestra recomendación para que sigas en sintonía de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional.